Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas, totalmente en vivo a través de las pantallas de Mira TV. Hoy con un tema muy importante acerca de la justicia en democracia. Y uno se puede llegar a preguntar, ¿y es que realmente puede llegar a existir justicia si no existe democracia y viceversa? Bueno, ellos no los va a contestar, por supuesto, nuestro invitado el día de hoy. ¿Cómo está, Santoro? Buenas noches. Estimada licenciada Maribel Abate, mis apreciadas y mis apreciados televidentes, de nuevo Canal Alternativas, por Mira TV, Canal 9 de Intercable. Hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver también con lo legal, con lo constitucional, con la seguridad social, con los derechos humanos, con la justicia social. Para eso tenemos como invitado a el doctor Guillermo Izaguirre. Él es un maestro, jurista, muy conocido en los Altos Mirandinos, un gran conocedor no solamente de la historia de los teques de Guaycaipuro, de los Altos Mirandinos, sino un conocedor de sus documentaciones históricas. Uno de esos grandes maestros que uno busca cuando tiene que relatar esos documentos basados en linderos clásicos, lo que tiene que ver con cartografía, conocedor de la rama del derecho civil, del derecho procesal civil. Fue candidato también en una oportunidad a la alcaldía del municipio Guaycaipuro y es conocedor de lo que son las instituciones constitucionales, el quehacer de la vida social. La experiencia de la Universidad de la Vida también va a llevar hoy a analizar un tema tan importante. Justicia con democracia, democracia con justicia. Yo voy a partir del siguiente axioma, y es un axioma del derecho universal. No puede haber un Estado de Derecho, no puede haber justicia si no hay democracia. Y no puede haber democracia, obviamente, si no hay un Estado de Derecho. Si hablamos nosotros de justicia, el concepto clásico de lo que sería la justicia es que es lo aplicable en cada época, en cada civilización, por parte del Estado, de lo que es mejor para sus ciudadanos. Es decir, lo que consideramos nosotros que es justicia, en otras latitudes consideran que no, y lo que en otras latitudes pueden considerar que sí es justicia, para nosotros es una aberración. Por ejemplo, sin no irnos tan muy lejos, en Estados Unidos para ellos es aplicar justicia la pena de muerte bajo ciertos delitos en algunos estados. Para nosotros la pena de muerte no es aplicar justicia, no tenemos un presidio máximo, por ejemplo, de 30 años. Y es así. Cada civilización reside en su propia aplicación de lo que es la justicia en beneficio del pueblo. Justiciable en los ciudadanos que puedan acudir a la materialización de una estructura, de un ordenamiento jurídico y unos tribunales para lograr la materialización de esa justicia. Y democracia no es otra cosa, democracia es su principio en latín, de la soberanía desde el pueblo. El pueblo reside en su soberanía por sí mismo. Nuestro artículo 5º constitucional nos refleja que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, el poder popular, la participación ciudadana, las consultas populares de base en todas las áreas y las materias. Pero sin más preámbulos, tenemos acá presente, gracias por estar aquí, mi doctor. Gracias, doctor. Guillermo Izaguirre. ¿Cómo está? Gracias, Bienvenido. Maribel, Para nosotros es todo un honor tenerlo aquí con su presencia. Muchas gracias. Para mí es un placer, un regocijo estar en el día de hoy acá en el programa de Mira TV, programa conducido y dirigido por usted, el doctor Santoro y la licenciada Maribel. Y para mí democracia y justicia conllevado a la democracia es el respeto que tenemos todos por las normas que se han establecido para la conducción y el preservamiento de una sociedad. Es decir, en el respeto a las normas está la paz, la tranquilidad, está la armonía, está el buen conllevamiento, como diríamos, de la sociedad que se desenvuelve en una determinada zona, en específico acá en Venezuela. Cosa que está preocupando mucho a la sociedad venezolana, que vemos que las normas de rango constitucional, que es la Carta Magna, que conduce y dirige la paz y la justicia, en cierto aspecto no la vemos representada, o no la vemos en un cumplimiento cabal, como por ejemplo cuando no se respeta la propiedad privada. Es el caso, por ejemplo, acá
de que si un ciudadano resuelve, o una familia, irse al exterior por las condiciones económicas que está viviendo y resuelve dejar su vivienda, como se dice, sola o trancada, como diríamos, se puede conseguir que le violenten su propiedad y se introduzcan en ella. Entonces, ahí, como se dice, estamos viviendo una injusticia sin democracia. Claro. Quiere decir que el artículo 115 sobre la propiedad está en vigencia o está en desuso. Ese es un artículo que establece y define el respeto a los derechos que tiene todo ciudadano sobre la propiedad, y bueno, y nos encontramos que ese es uno de los primeros elementos que, como diríamos, que se está vulnerando en todos sus órdenes acá en la sociedad. Eso ocurre con su vehículo, eso ocurre con su fondo o su finca, eso ocurre con su predio, eso ocurre con su galpón que usted tiene, como diríamos, cerrado, eso ocurre con su casa que usted tiene cerrada, eso ocurre con su apartamento. Entonces, ya por ahí estamos viendo que vivimos una presunta democracia donde no se ve el acompañamiento de la justicia. Ahora, fíjese que yo creo que el concepto de justicia, tal cual se ve desde el preámbulo de la Constitución, y que lo llevan una justicia de Estado social de derechos de justicia, que propugna sobre su ordenamiento jurídico, inclusive la justicia, la libertad, los valores humanos, los derechos humanos, la justicia social. De repente, desde el punto de vista de quien está esperando, que no tiene una vivienda adecuada, y de repente le dieron una especie de permiso informal, teóricamente, no del Estado, porque hay que diferenciar el Estado del gobierno. De repente, desde la administración del gobierno, él aspira a tener su propia justicia social con el hecho de poder ingresar en una vivienda que está cerrada. Pero del otro lado de la moneda está aquel que tiene una garantía constitucional, que es el 115, que es el derecho al goce, uso, disposición sobre su bien inmueble. Entonces, que también aspira a una justicia garantizada por la Constitución y que de repente se ve violentado. Ahora, en este ramo de derecho difuso, ¿qué mensaje se le puede dar a aquellas personas que de repente nos están observando y que tienen visto por ahí una casa, o que de repente se ha creído esto? Porque dicen por ahí que también son suministros desde el punto de vista de redes sociales, que no es algo formal, que puede ser algo mediático. Pero esas personas que tienen esa intención de invadir, esa intención de penetrarse, que creen que tienen un derecho, ¿qué mensaje se le puede dar, doctor Izaguirre? Fundamentalmente se debe respetar el derecho que tiene todo ciudadano, como diríamos, sobre su sacrificio, su esfuerzo que ha hecho para obtener y lograr las cosas. Y ahí es donde yo voy al principio, como diríamos, de la rectitud y del orden del saneamiento de las juntas comunales. Que las juntas comunales deben estar presididas por gentes, como diríamos, con un criterio claro sobre la conservación de la paz y de la tranquilidad de los sectores donde ellos se conduzcan y donde ellos dirijan. Y entonces nos conseguimos que la mayoría de las veces quienes toman la conducción de las juntas comunales son las personas que menos garantizan la paz y la justicia y la tranquilidad en dichos lugares. Entonces, eso es muy determinante, porque es que vemos que acá las juntas que se toman para que dirijan las comunidades están bajo un matiz de carácter de colores, y de colores que van bajo lineamiento de un orden político. Eso no debe ser, porque se debe tomar dentro de las comunidades las personas más íntegras, la gente más proba, y la gente, como diríamos, con buena formación y buenos principios y valores, para, como diríamos, para que dentro de esos sectores, dentro de esas comunidades, impere la tranquilidad, la paz espiritual y la justicia. Ahora, ante esa situación, desde el punto de vista legal, ¿qué puede hacer una persona que ya se encuentra en el exterior y que los vecinos le digan, hay personas que vinieron a censar o tomaron en cuenta tu vivienda, le colocaron un símbolo, etcétera? ¿Qué puede hacer entonces la persona que esté en el exterior para poder resguardar lo que es su propiedad privada, ya que no se encuentra en el país? Toda persona, al pretender o tomar la decisión de retirarse del territorio venezolano, de nuestro país, lo primero que tiene que dejar es un poder a una persona de administración y disposición y de vigilancia de sus bienes. ¿Por qué? Porque si no deja esa facultad, ese bien, como se dice, queda a la voluntad de
lo que decían en las juntas comunales. Entonces, ya en una oportunidad hubo un dirigente político que expuso que aquel bien, casa, finca, galpón, que se encuentre sin su propietario, que se encuentre, como diríamos, sin su representante legal, bueno, que sea tomado. Eso no debe ser, porque cualquier ciudadano se puede ir por 10 días o 15 días al exterior a pasar unas vacaciones. Eso no implica que cuando regrese va a encontrar su bien invadido o tomado por otras personas. ¿Por qué? Porque ahí está rompiendo con la paz, con la tranquilidad y con el derecho, como diríamos, a que haya justicia dentro de una sociedad. Claro. Entonces, eso está trayendo como consecuencia grandes problemas, como diríamos, en cuanto a la persona que se tiene pensado irse por la situación o por la gran crisis, la profunda crisis económica que estamos viviendo, como diríamos, a buscar un nuevo orden en otros países, en otros senderos y en otras rutas. Lo viable sería que dejen un representante facultado para que le notifique, le informe o le proteja sus bienes en un momento determinado de esas circunstancias. Bien, muchas gracias por su respuesta. Vamos a seguir ahondando sobre este tema y otros detalles luego de cumplir con una pausa comercial. Ya regresamos con más de Alternativas. Lo represente y se lo... Bueno, continuamos acá en todo el programa Alternativas. Hoy estamos hablando de justicia y democracia, democracia y justicia, por una serie de vicisitudes que se han presentado, comentarios, formalidades y informalidades con respecto a la garantización de algunos derechos constitucionales en Venezuela y el sistema de justicia social. Vamos a recordar que puedes comunicarte con nosotros en vivo a través de mensajería de texto, interactuar con nosotros, participar en el tema a través del 0414-272-5476 y 0414-807-5386. Ahí está colocado en el visor, en la parte posterior, para que nos manden su mensaje de texto. Yo quisiera la participación del doctor Henry Molina, que es su especialización, a ver y sé que nos está viendo, quisiera ver qué opina sobre el tema y que conoció también del doctor Izaguirre. Vamos a darle las gracias al Instituto Conquista de las Instituciones, pues, Reconquista de las Instituciones es un movimiento que lucha pues por el rescate de los derechos y principios fundamentales, derechos civiles, derechos sociales, derechos electorales, y que hoy hicieron pues organizaron conjuntamente con la Asamblea Nacional un foro denominado, igual que este programa casualmente, Justicia en Democracia, y bueno, con la participación de la doctora Beatriz, que es la presidenta del CEPAS. Nosotros tuvimos acá una oportunidad, el CEPAS, el Centro de Paz y de Justicia y Paz, el CEPAS. También estuvo presente el diputado Franco Casera de la Subcomisión de Derechos Humanos de Seguridad y Defensa de la Nación. También estuvo presente el periodista y profesor universitario Daniel Murolo, que es el jefe del sindicato de prensa del Estado Miranda, también es jefe de redacción y director del diario La Región. Y por los altos mirandinos, por el gremio Bogadí, pues estuve presente. Bueno, fue un interactuar, también fue organizado por la alcaldía del municipio de Los Alias. Se tocaron muchos temas que no son los que estamos tocando hoy, porque es que el tema de democracia, doctor Izaguirre, es un tema muy amplio. Hoy estamos hablando, más allá de los derechos humanos, más allá de los derechos colectivos y difusos, los derechos individuales. Y empezamos con tocar sobre si existe o no existe el derecho a la propiedad, que es otra garantía, es otro principio fundamental, porque es que la Constitución venezolana tiene varios derechos fundamentales. Por ejemplo, tiene como derecho fundamental la vida, obviamente, la libertad, obviamente, la justicia, el derecho a la circulación, el derecho a la habeas data o ser informado de tu propia identificación, el derecho a la habeas corpus, el derecho a la libertad, que no te priven de libertad de manera arbitraria. Y también nos da el derecho a la propiedad como un derecho inalienable. La persona humana nos lo reconoce en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros, como principio fundamental de nuestra Constitución, no solamente está la doctrina bolivariana, que estoy de acuerdo con eso, nuestro artículo primero constitucional nos dice que nuestros principios fundamentales
se basa en la historia y doctrina bolivariana, que nuestro territorio está fundado en los límites de la Capitanía General de Venezuela, siempre y cuando no esté impugnado. Por eso que ayer nos fuimos a la Corte Internacional de Justicia por el Esequibo, que ya lo vamos a hablar después. Esto es otro derecho inalienable, es la propiedad, es la circulación, es la vida, la educación, el trabajo como un derecho, el sistema electoral. Y volvemos a la parte de la propiedad. Muchas personas están muy confundidas y al mismo tiempo muy ofuscadas por eso que corrió en las redes. Y tuvimos la semana pasada al alcalde del municipio de Los Alias, José Fernández, les preguntamos si había tenido acontecimientos como este. Él dijo que a pesar de que había colocado por las redes que cualquier situación colocaba unos números de seguridad de policía, él dijo que no había tenido casos sino conatos. Sin embargo, se han presentado informes desde el punto de vista de las redes sociales, porque también es un principio fundamental inalienable la información veraz y objetiva, y tú, Maribel, como periodista lo sabes. Tú no quiero dar una información que no corresponde a una realidad, sino que siguen en las redes sociales discutiéndose el tema de la propiedad. Pero supongamos que nuestros queridos televidentes pues estén preocupados por su propiedad, ¿verdad? Entonces tú aconsejabas que si se iba del país, que si por ejemplo se iba a cualquier país suramericano, dejara a una persona el otorgamiento de un poder con amplia facultad de disposición, administración, de acudir ante personas, organismos municipales, estadales, ejecutivos. Y esta es la gran pregunta: ¿cuáles son las formalidades para nuestros televidentes de dejarle un poder a alguien, que otorgar un poder, esa formalidad, y quién sería esa persona, por ejemplo, considerada para otorgarle un poder para el resguardo de nuestras propiedades? En estos casos, por ejemplo, lo determinante sería un familiar inmediato, un abogado de su extrema confianza, una persona honesta y un poder, como diríamos, que tenga ciertas limitaciones, no un poder totalmente abierto y amplio y suficiente, sino un poder sencillamente para la vigilancia, el cuidado y la protección de sus bienes. ¿Por qué? Porque esa persona en un momento determinado, cuando se vea que hay una infracción o se está cometiendo un abuso contra esos bienes, esa persona con esa facultad que se le ha otorgado puede actuar inmediatamente y frenar o paralizar cualquier actuación, como diríamos, que vaya en contra del perjuicio o daños que le pudieran ocurrir a esos bienes. Perfecto. Con los demás principios y derechos fundamentales, la vida, la libertad, la justicia, ¿cómo están esos tres principios? Hoy nos decía el diputado algo que me llamó mucho la atención y lo compartí con Maribel. Él decía que en Venezuela lo cotidiano se ha transformado en extraordinario y lo extraordinario se han transformado en cotidiano. Ejemplo, él decía, bueno, el hecho de comprar la leche, el pan, los enseres para tu casa, muchas personas lo hacían diario, era algo cotidiano. Ahorita no es algo extraordinario poder acceder a un pan por los costos, por los costos, poder acceder a esos elementos necesarios. Y lo extraordinario, como era conseguirse a alguien muerto en la puerta de tu casa por sistema de violencia, se ha convertido en algo cotidiano. Hay una especie de inversión de valores. Eso con respecto a la seguridad, a la vida, a la seguridad personal y a la vida como principio. Y el respecto a la libertad. ¿Cómo están estos tres principios fundamentales? Libertad, mira, justicia, esos tres principios realmente ahorita es muy preocupante en la sociedad, porque realmente los valores, hay un decaimiento, por no decir de una forma tajante, una inversión total de los valores. Ahorita estamos viviendo en nuestro país un irrespeto total. Aquí no se respeta a las personas de la tercera edad. Aquí, como se dice, no se respeta, como diríamos, el derecho a la vida. No hay un respeto, como diríamos, al ciudadano que acude ante una institución en la búsqueda, como diríamos, de la función que ejerce esa institución para el resguardo de, bien sea de su servicio, bien sea para, por ejemplo, para la obtención de un medicamento, bien sea para resguardarle la vida a cualquiera de sus familiares. Y entonces nos encontramos donde que no hay un cumplimiento a cabalidad por parte de las instituciones que tienen ese rol llamado a ejercerlo. Cantidad de personas acuden bajo un estado de emergencia a un hospital y se consiguen con que muchas veces no está el médico. Si está el médico,
no está funcionando el quirófano, si está funcionando el quirófano no están los medicamentos, si está el medicamento no están los instrumentos. Entonces hay un desasentimiento por parte, ¿cómo diríamos?, del rol que cumplen las instituciones, que hace que esos diferentes principios y valores que son determinantes para la paz, la tranquilidad del ciudadano, no se vivan, no se cumplan. Y entonces hay una insatisfacción, y eso muchas veces también conlleva de que el ciudadano busque otros horizontes, otras tierras, porque eso acá no está garantizado por parte del Estado. Y los jóvenes también. Tengo muchas preguntas en materia de salud. Vamos a darle entrada a nuestra mensajería de texto. Ya se reportó el doctor Henry Molina. Dice, buenas noches, doctor Santoro, excelente invitado. Pregúntale, no podemos salir del país donde está el Estado que nos garantiza el derecho de propiedad. Eso es peligroso, porque una persona que ha hecho todo un sacrificio por sus bienes no la va a perder. Henry Molina. Nadie se va a dejar quitar sus bienes y va a hacer todo lo que esté a su alcance para defender hasta con su vida si es peligroso. Henry Molina dice, con respecto a la propiedad. Bueno, tiene razón. Es algo así, todos nuestros bienes, nuestros enseres, que es un derecho constitucional, ha costado mucho sacrificio. Volvamos a la parte del otro derecho individual, que es el derecho a la salud. Desde los órganos internacionales, fíjense que ayer mismo, y no fue algo en comunión, no fue algo advinculado con respecto a derechos humanos que tenga que ver directamente con la salud y la alimentación del pueblo venezolano. Por una parte, la Organización de los Estados, de las Naciones Unidas, habló con preocupación en su sección del día de ayer sobre la situación alimentaria y de salud de Venezuela. Por otra parte, Mercosur, los países de Sudamérica, también se reunieron y tocaron con preocupación el tema de salud y alimentaria de Venezuela. Y por otra parte, el Vaticano, que también hizo un pronunciamiento desde Roma, desde 3 latitudes diferentes, y amén de que la OEA ya había iniciado algún tipo de discusión al respecto. Pero dicen que una ayuda humanitaria, porque las ayudas humanitarias forman parte de los tratados, convenios y pactos suscritos por Venezuela. Y Venezuela formó parte de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, recibir una ayuda humanitaria para las medicinas, para los medicamentos, no sería algo arriesgado. El gobierno, el Estado, a través de sus oficiantes, han establecido que sería una especie de aprovechamiento para la intervención militar. Pero vamos a hablar de esto luego de identificar esta emisora televisiva. Ya regresamos con más de alternativa sobre el tema, doctor Izaguirre. Ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso más de su programa Alternativas. Les queremos recordar nuestros puntos de contacto, los cuales aparecen allí en el generador de caracteres para que ustedes se puedan comunicar con nosotros a través del 0414-807-5386. También tenemos el 272-5476. Y bueno, escriben su mensaje de texto, hacen su pregunta a nuestro invitado, el doctor Izaguirre, Guillermo Izaguirre, quien nos acompaña esta noche. Estábamos conversando entonces con respecto, tú hacías un preámbulo que tiene que ver con lo de la intervención militar y que tiene que ver también con toda la situación que estamos viviendo. Como ciudadano venezolano, y que de verdad hemos llevado un acercamiento con muchos miembros de altos cargos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, entendemos que nadie como venezolano quiere violencia, nadie quiere una intervención militar, nadie quiere nada a la fuerza. De hecho, hoy se conversaba en ese foro, las estadísticas nos han dicho que el 80% de la población no quiere nada con violencia, prefiere respetar las instituciones, prefiere los procesos electorales, prefiere la vida democrática, prefiere acogerse a la ley constitucional por la convivencia pacífica, ¿no? Correcto. Que es una ley de la ANC, que por cierto hoy creo que nombraron a Diosdado como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero entonces, claro, pero hay una intención de una ayuda humanitaria que viene desde la Cruz Roja, que viene de los senderos de la Organización de las Naciones Unidas, que los países miembros aceptan esta ayuda humanitaria, pero yo me imagino, claro, al Estado, cuando lo que pasa, hay que diferenciar el Estado de gobierno. Cuando un país se refiere a otro país ante una consulta, es el Estado quien dice. El Estado venezolano le dice, no necesito la intervención. Claro, el Estado está administrado por el gobierno. Entonces, eso es lo que quería hablar, porque habida cuenta la parte humanitaria y con alimentos.
está la directora para Latinoamérica en Venezuela de la OEM, de la Organización Mundial de la Salud, y ella aparentemente presentó un informe diciendo que en Venezuela está todo bien, desde el punto de vista de la Pero salud. ella lo hizo online, vino a Desde el punto de vista de la presenciar nutrición. o cómo. No, vino a hacer presencia, obviamente, un organismo público se reúne con el Estado, porque así es la diplomacia. Entonces yo quería analizar con el doctor Izaguirre qué opinión le merece, qué lectura le da a toda esta parte de la ayuda humanitaria, si es necesaria, si no es necesaria, o si es perjudicial para el Estado venezolano esa ayuda. En ese factor y esa situación que estamos viviendo, todos los venezolanos, porque pudiéramos decir que son pocos los que se escapan a la realidad, como diríamos, de alimenticia que está viviendo el pueblo de Venezuela, hay que reconocer que tenemos un problema de fondo en cuanto a los alimentos. Primero, porque los alimentos principales y de primer orden de la cesta básica cuestan para conseguirse, como son la leche, como son los nutrientes, la carne, las proteínas, y pare de contar. Pero el caso más complejo es que los salarios que ganan los trabajadores, el funcionario, el empleado, poco les alcanza para cubrir ni siquiera el 15% del valor de la canasta básica en cuanto a los alimentos. De tal forma que la crisis es compleja y hay que reconocerlo. Quien diga lo contrario es porque realmente no visita los mercados, como diríamos, expendedores de alimentos en el país, no va a los abastos, no va, como diríamos, porque son muy pocos los que tienen esos recursos para, como diríamos, para cubrir sus necesidades, pero la gran inmensa mayoría del pueblo venezolano ahorita está viviendo momentos difíciles y eso origina, y pienso desde mi punto de vista, que tiene que abrirse un corredor humanitario desde el punto de vista de los alimentos, darle la oportunidad en conjunto con otros estados, como diríamos, que preserven y le den la oportunidad de abrir, como diríamos, los caminos para que lleguen alimentos a precios accesibles al pueblo venezolano, porque realmente aquí dentro de los tres aspectos fundamentales alimenticios que tiene el ciudadano, como son el desayuno, el almuerzo y la cena, a dura y escasos recursos, la gran mayoría de la familia venezolana apenas puede hacer una comida de esas tres oportunidades que tiene. Creo que hay una estadística al respecto. Entonces, ahorita hay un gran orden de desnutrición por parte del pueblo que es increíble. Gente que han rebajado hasta 30, 40 kilos de peso. Entonces, la situación que está viviendo el pueblo de Venezuela es crítica en el aspecto desde el punto de vista de la alimentación, y sobre eso el gobierno como tal, en su conducción del Estado, debería, como se dice, abrir un canal de emergencia, un corredor, como diríamos, alimenticio, un corredor humanitario inmediatamente para soslayar y buscarle una solución a este problema que está viviendo el pueblo venezolano. Claro, y yo quería hablar porque muchos de nuestros televidentes, claro, ellos escuchan que se observa, se le da la responsabilidad a la llamada guerra económica, es decir, a los servicios de boicot, especulativos, sobre el precio de regulación. Por otro lado, los comerciantes, los industriales dicen que ellos reflejan los costos estructurales y que no devengan más de un 10 o 20% de ganancia, que ya es mucho. Para eso hay una ley de enero del año pasado, que es la ley sobre control de costo, ganancia y determinación de precios justos. Y tenemos el SUNDE, que es la Superintendencia de Bienes y Servicios. Claro, están los fiscales comunales haciendo su trabajo fiscal de control, de supervisión, pero es que no lo vemos materializado, ¿verdad? Cada vez aumentan los precios, cada vez hay más abuso en esa materia. Los estacionamientos, otra vez esta semana, bueno, casi todos subieron y la gran mayoría quitan los puntos y dicen no hay puntos, y entonces, como el de aquí, el de la clínica donde estamos nuevamente, pues no hay punto cuando apenas llegue, y eso está establecido. No pueden accesar a un servicio fundamentalísimo, porque
Mire, lo que es el internet, la telefonía móvil, los estacionamientos, el medio de transporte colectivo o individual particular son derechos inalienables reconocidos también por la ONU. Entonces, claro, son servicios básicos y fundamentales. Yo quería leer para qué el objeto de esta ley, para nuestros televidentes. La ley tiene por objeto asegurar el desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economía nacional a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios mediante el análisis de la estructura de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia, la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial a fin de proteger los ingresos de todos los ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente el salario de los trabajadores y trabajadoras, acceso a las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades, así como establecer los ilícitos administrativos y de sanción. Todo esto lo leo con ocasión a que estás reflejando, ¿verdad?, otro principio fundamental de la Constitución, porque nos refleja que cada hogar venezolano, a través del salario, a través del hecho social trabajo, debe tener una vida con una calidad de vida. Son términos expresados por el preámbulo constitucional, por los principios fundamentales, y que unos productos con calidad y a precios accesibles. Y después nos establece que podrán determinarse leyes y organismos al respecto como la SUNDE. ¿Qué opinión te merece esto? En cuanto a la supervisión del Estado, es determinante. El Estado, a través de la SUNDEC y a través de sus diferentes organismos, está llamado a, como diríamos, a mantener un control, una vigilancia sobre el precio de los artículos. No se justifica, y lo vemos a diario, en una forma cotidiana, como de un establecimiento que tiene una relación en un determinado grupo de productos a la venta, tiene un precio y usted no camina 50 metros cuando ya otro establecimiento que también está abocado a la venta de esos productos tienen otros precios diferentes y con diferencias exorbitantes, a donde por ejemplo en un sitio, por ejemplo, el pan está en 300.000 bolívares una canilla y entonces usted va a la panadería que está a 100 metros y lo tiene en 500.000 bolívares. Una pregunta, ¿hay empresarios con antivalores desde el punto de vista o son las consecuencias de un sistema financiero y económico? Es que sobre eso tiene que haber un estudio exhaustivo por parte del Estado, porque el Estado tiene que garantizarle a las personas, como diríamos, la garantía de la obtención de las divisas cuando, por ejemplo, los productos que ellos expenden guardan una relación, como diríamos, de los productos que se traen del exterior, que vienen, como diríamos, enmarcados dentro del estimado del dólar. Pero como tenemos un problema superinflacionario, como diríamos que el dólar sube todos los días, un día está en 2 millones de bolívares un dólar, al siguiente día amanece en 2.300.000. Entonces, el dólar promedio es el precio por el cual tú puedes adquirir un dólar, fuera de lo legal, fuera de lo lícito, pero es el mercado que hay. Entonces, claro. ¿por qué? Porque tenemos un control de cambio que no se ajusta a la realidad y que lo que crea es una convulsión social. Si se desmonta ese control de cambio y se establece un solo parámetro, ¿a qué precio el Estado va a definir el dólar? Muchos de estas irregularidades y de estos vicios se pudieran corregir por parte del Estado. Pero si un individuo hoy compra un precio, un comerciante compra un precio y mañana se consigue que cuando lo pide le viene al doble, porque ya viene, como diríamos, dolarizado con el aumento de la hiperinflación que ha tenido el dólar, entonces ¿qué ocurre? Que no puede vender, como diríamos, el producto al mismo precio que lo tenía ayer o antier o 24 horas atrás. Por ejemplo, una mantequilla, que es algo accesible, que toda la vida ha sido algo accesible, un queso blanco, una mantequilla ahora está en 2 millones de bolívares, ese es el precio de mercado, por ejemplo. Entonces yo digo, pero ¿qué otro producto puede accesar el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el que hace todos estos sacrificios, el que de paso caminan porque el transporte colectivo es escaso, porque no tienen efectivo? Alguien tiene que darle una respuesta al pueblo, alguien tiene que concientizar el fenómeno de lo que está sucediendo, porque eso es directamente atentar contra la calidad de vida y contra el sistema de justicia relacionado con los derechos humanos. Entonces la pregunta es eso, todo esto
termina siendo igual a una democracia. Yo sé que tenemos un sistema constitucional democrático, por si no pudiésemos estar hablando en dictadura, no podemos hablar de esto. Pero es decir, ¿se ve afectada la democracia por eso? ¿O esto es algo momentáneo, parcial, esperando a ver que salgan los responsables de todo esto, puedan aparecer los sancionados o se pueda retirar la economía? Esto es una pregunta también que nos hace un televidente que dice que hoy también estuvo en el foro y tiene una perspectiva con respecto a la educación privada. Un saludo a Ernesto Brito, que se comunicó con nosotros. Mira, realmente ahorita llama mucho la atención, porque en la actualidad se han ido aproximadamente 5 millones de venezolanos, de oriundos de acá de nuestro territorio, y se encuentran esparcidos por la mayoría del continente de la América del Sur, y se han tenido que ir no porque anden de turismo, ni porque se hayan ido alegremente o porque quieran conocer otras latitudes, no, se han ido por la profunda crisis que están viviendo acá en el interior de nuestro país. La crisis de la inseguridad, la crisis de la alimentación, la crisis de los medicamentos, la crisis del transporte, pero no es solamente eso, sino que eso es un derecho de rango constitucional, de que todo ciudadano que quiera salir del país, lo primero que se le debe dar son su documentación para que cuando llegue a otro país esté plenamente identificado qué ciudadano está llegando a esas otras latitudes. Bien, y hasta eso, como es el medio de documentación, que es el pasaporte, está limitado. Hace poco el ministro de Relaciones Interiores tuvo que, como diríamos, desarticular una serie de individuos que estaban jugando y comercializando, donde prácticamente hasta ese medio de identificación como el pasaporte lo están vendiendo en 30, en 40 y en 50 millones de bolívares. Algo que es algo que deja mucho que pensar bajo un orden de una democracia que se vive. Sí, disculpe la interrupción, ante todas estas injusticias que se están viviendo, porque lo acabamos de mencionar con diferentes ejemplos, entonces, ¿de qué democracia podemos hablar si realmente existe en Venezuela o no? Pero eso nos lo va a contestar luego de esta pausa comercial. Ya regresamos con más de su programa Alternativa. Continuamos con tu espacio Alternativa. Muchísimas mensajerías de texto con respecto al tema que estamos tocando. Empezamos a tocar el tema sobre justicia social y democracia, o democracia con justicia. Pero claro, para hablar de justicia social, llegamos siempre al tema de la hiperinflación. Lo que pasa es que la hiperinflación y los excesos, costos de los rubros principales, y yo creo que es la afección más profunda y grave que pueda vivir un ser humano. Esto ha pasado en muchos países de Latinoamérica, esto ha pasado en Brasil, en Argentina, en México, en Sudáfrica, en varios países. Creo que Indonesia también. Lo que es lo peor que pueda, porque te hace inaccesible los servicios básicos, te hace inaccesible la medicina, te hace inaccesible los medicamentos, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, al transporte, a trabajar, y ya están sucediendo fenómenos que acontecen sobre la hiperinflación. Pero tú sabes cuál es el precio inalcanzable, el peor de los precios, el precio infinito, un producto que no consigas. Ese sí que no tiene precio. Todo esto ha concentrado a la población venezolana en un ardid tal, concentrado buscando alimentos, cómo resolver el día a día, el acontecer. El venezolano es luchador en ese sentido, que ha sucedido un acontecimiento atroz y nada más y nada menos que con adolescentes y niños. Han perecido hasta el momento 18 personas, adolescentes que, imagínense, estaban celebrando su graduación de grado. Es el derecho constitucional 19, es el derecho a la progresividad como individuo, es el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a ser niño, niña, adolescente, el derecho tutelado por el Estado. Y tú sabes, eso sucedió creo que de viernes para sábado, ¿no? El sábado en la tarde, la tendencia en los medios de comunicación nacionales no era ese acontecimiento que para mí es atroz, sino era el mundial. Es algo como, lo decía hoy el diputado, o sea, lo cotidiano se convierte en extraordinario, lo extraordinario se convierte en cotidiano. Sí. Algo extraordinario es la muerte de 17 personas. Los medios televisivos hace 15 días conmemoraron un año del acontecimiento de Orlando y en Florida, en el sur de la Florida, sobre un número igual de adolescentes en una discoteca. Y lo que sucedió aquí, o sea, todo esto ha opacado el tema
de lo extraordinario ha opacado en función de todas las consecuencias de la hiperinflación. Entonces preguntamos, ¿quién da una conciencia al respecto? Los empresarios, dijiste, y los comerciantes industriales, bueno, se ven afectados por una estructura de costo determinada y ellos no pueden, obviamente, financiar porque decaen, como han cerrado muchas industrias. Pero ¿quién responsabiliza? ¿Quién se responsabiliza por la justicia social? Vuelvo a preguntar, ¿y cómo queda la democracia con todo esto, doctor Izaguirre? La democracia en nuestro país está muy cercenada ahorita, doctor. Realmente el pueblo, como se dice, se pregunta, ¿democracia es hambre? Democracia es que yo tenga que a las 5 de la tarde recogerme porque nadie, ni el Estado no me garantiza mi vida si yo me quedo hasta las 8, hasta las 10 de la noche, o si yo voy a pasar un rato, como diríamos, ameno con mi familia a un determinado lugar para regresar a la 1, a las 2 de la madrugada. Entonces, la democracia en sí lleva implícito la paz, la tranquilidad, la armonía, y eso está representado una tutela jurídica que el Estado tiene que darle al ciudadano. Y eso es lo que ahorita el pueblo no lo está viendo, porque el pueblo no está viendo, como se dice, la garantía esencial de la tranquilidad, de la paz, de, como diríamos, de su efervescencia, como diríamos, en el sitio donde convive o vive o se desenvuelve. Entonces, ese rol que está llamado a través del Estado mediante su gobierno actual que mantiene, es el que está inserto a garantizarle a los ciudadanos ese orden y no lo está viendo. Por ejemplo, hace poco, el viernes, unos muchachos con gran amor, con gran ímpetu, fueron a celebrar varias promociones, la celebración de su grado de bachiller, bueno, y resulta ser de que 18 jóvenes consiguieron, como diríamos, la pérdida de su vida en ese sitio. El Estado tenía que haber supervisado con anterioridad ese centro de donde se estaba efectuando esa celebración. Entonces quiere decir que ahora sí hay repercusiones cuando ya lo que queda es que lamentar la pérdida trágica de una serie de vidas. Entonces, esos fundamentos, claro, es algo que con anterioridad el Estado debe garantizárselo a los venezolanos. Claro. El gobierno tiene que garantizar. ¿Y dónde queda la responsabilidad de los dueños del establecimiento? Claro, también por situaciones de protección, porque aquí pregunto también, ¿no? Porque si bien es cierto lo que usted acaba de decir, o sea, se supone que también todo lleva unas normas, todo se rige por unos ciertos parámetros, y en ese caso de verdad que yo diría que a nivel de investigación hay muchas cosas que investigar con respecto a esa muerte de esos 17. La salida de emergencia, todos estos temas de protecciones que ya, a pesar de que los bomberos del Distrito Capital son muy estrictos en esa materia, sí, también muchas veces los dueños de establecimientos incumplen a ciertas normas de seguridad, vienen los arrepentimientos. Yo tengo entendido que están detenidos preventivamente, están a la orden del Ministerio Público. Sí, yo quiero leer nuevamente el señor Ernesto Brito, que se comunicó con nosotros. Él dice que estuvo en el foro, que no tuvo la oportunidad de escucharme, pero dice que en materia de sistema de justicia y democracia hay varios enfoques, lo estamos dando hoy, pero él le llama mucho la atención la educación privada, por un equilibrio en el tema de cuidado por siempre, el SUNDE. Claro, tiene razón, dice, la educación no puede ser un tema de cuidado por el SUNDE. La educación, según se refiere Ernesto Brito, debería ser más bien subsidiado por el Estado, porque se trata de la educación, se trata del presente y a futuro. Entonces, ese aumento de matrículas inmensurable va a hacer que disminuyan las matrículas escolares. Un grupo, porque desafortunadamente nosotros no llamamos a la salida del país, nosotros nos llamamos a la migración. Nosotros creemos más bien que los muchachos piensen que Venezuela es grande, no porque tenga 912.050 kilómetros cuadrados, incluyendo los 159.000 kilómetros de sequía, porque es nuestro. Y nosotros empezamos del este por acá, sino porque es nuestra patria. Entonces ellos ya no tienen como una conceptualización. Él dice, pero aunado a que la educación está costosísima, imagínense que se crea un desequilibrio. Yo le doy toda la razón al señor Ernesto Brito con respecto a la educación. ¿Qué piensa? ¿Qué lectura le das? En relación a la educación,
es una materia muy especial, porque realmente muchos padres prefieren llevar a sus hijos a un centro educativo privado por ver la tranquilidad, como diríamos, y un mejor control que si se encontrara en un establecimiento o un centro de educación de carácter público. Y entonces se sienten como con más confianza, sabiendo que su hijo se encuentra, como diríamos, en un centro de educación privado. Pero el problema que está ocurriendo ahorita es el alto costo de los servicios también, como ocurre con el transporte colectivo. Que, por ejemplo, una computadora en un colegio, bueno, está en el orden de $200, $300. O sea, que si usted tiene 3, 4 computadoras y se le daña una, bueno, ya usted tuvo, como se dice, 3 meses de pérdida en todo el orden del renglón, claro, como diríamos, de la institución. ¿Por qué? Porque comprar una tarjeta madre vale 100 millones. Comprar, ¿qué le diría yo? Un disco duro le cuesta, ¿qué le diría yo? 20 millones de bolívares, dependiendo del tipo de... Cualquier implemento tiene un costo. Entonces los costos, como se dicen, han conllevado a golpear totalmente el orden de vida de todos los venezolanos. Claro. O sea que nuestra tranquilidad, nuestro estilo de vida está desmejorado. Yo diría en un 1000%, y eso está a la vista. Por ejemplo, el transporte público está totalmente, como diríamos, desvanecido. Y yo entiendo a los transportistas. Por no decir que está destruido. Sí, claro. ¿Entiendes? No tenemos transporte público a un 90%. No. Y el 10% lo que se está cubriendo ahorita lo está cubriendo el Estado con las unidades de carácter público que trajo el Estado de China, pero ya ni esas mismas unidades están cubriendo, como diríamos, la unidad de alternativa, no me gusta el nombre, las perreras estas que son inclusive muy inseguras, ¿no? Y ha habido muchísimos accidentes. Yo en estos días estaba dando una tesis en la universidad, mi muchacho, el recorrido en itinere, el recorrido en transporte, es un accidente en recorrido en transporte, un accidente desde el punto de vista ocupacional. Ahora hay que saber si el recorrido en un tipo de estos camiones no apto para pasajeros sería una responsabilidad, pero sería otro tema. Yo no quiero irme hoy del programa sin analizar contigo, Guillermo, que sé que es tu materia, sobre la soberanía agroalimentaria, el agro, la posición avícola, la producción de alimentos, esta garantía agroalimentaria que debe estar defendida, garantizada por las Fuerzas Armadas Bolivarianas como un bastón fundamental de la alimentación. Ese sector se ha visto sumamente golpeado y es un sector fundamentalísimo para los anaqueles y para la alimentación venezolana. Se ven muy golpeados por la falta de divisas, por los rubros, los que crían animales para el proceso de beneficiación se ven muy afectados por los aumentos de sus insumos primarios como alimentos para ese tipo de crianza que superan hasta 100% en un solo día. Entonces ellos no se ven bajo otra imperiosa necesidad de que trasladar los precios al producto al consumidor. Pero entonces para no desequilibrarse o no perder una planta procesadora importante, y Venezuela, y sobre todo aquí en los Altos Mirandinos, que es un parque industrial avícola importante, porcino. ¿Qué opinión te merece la siembra del jarillo? Se ven afectados los sembradores de tomate, los de durazno, los de zanahoria, se ven sumamente afectados. Ante el Estado le tendía una mano, yo no sé si tengan como privilegio, pero debería tener un privilegio con todo esto. Indudablemente que el agro ahorita está sumamente golpeado porque no se le ha dado la debida atención que requiere de manera inmediata, como se dice, la oportunidad de que le lleguen los insumos, la semilla, los productos como los insecticidas, que son determinantes. Y eso, si una persona, por ejemplo, tiene 20 hectáreas para sembrar cebolla, oye, por lo menos debe tener para cubrir en que sea el 80% de la superficie de terreno. Yo por lo menos que conozco la materia, yo en una oportunidad estuve trabajando en el Instituto Agrario Nacional,
fui auditor y me tocó inclusive estar dentro de el área de crédito que se le daba, y una de las cosas que en los años 75, 80, se producía alimento en cantidad para cubrir las necesidades en un 80 o un 90% de la población venezolana en los rubros determinantes. Pero ahorita tengo conocimiento de que un campesino, un agricultor, tiene por ejemplo 100 hectáreas para sembrar arroz y apenas le dan la semilla para que siembre 20 hectáreas. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces le dan la semilla para sembrar 20 hectáreas y quedan ociosas 80 hectáreas. Pero no solamente es eso, es que cuando entonces requiere el pesticida y el fungicida para cubrir la plaga que pudiera, por ejemplo, estar neutralizando, por ejemplo, el orden productivo de las 20 hectáreas, le dicen que tiene para cubrir 5 hectáreas. Entonces pierde 15 hectáreas. ¿Qué pasó con ese agricultor? Se fue a pérdida. Claro. Entonces, ¿qué hace para el próximo año? Se prefiere venir a la ciudad, abandonar el campo y bueno, y ahí están las tierras abandonadas. Hemos llegado al final por el espacio de hoy. Por favor, sus puntos de contacto ya para despedirnos. Mis teléfonos son 0412-092-7643, 0416-938-1868. Y mi correo es guillermoizaguirre iz75@hotmail.com. Claro, muchísimas gracias, doctor Guillermo Izaguirre. Muy interesante. Gracias, doctor. Muy académico, de verdad. Bueno, mis queridas y mis queridos televidentes, recuerden que este viernes de 7 a 8 de la noche vamos a reponer este espacio con el doctor Izaguirre para que lo promocione. Y por supuesto nuestra invitación para el próximo martes. El martes vamos a tener a los truculentos, aquellos que nos definen la historia universal, no solamente la nacional, pero un punto de vista humorístico. Vamos a hacer un programa muy, muy especial, muy fresco. Hasta entonces, muchas gracias al señor Antonio Gante, gracias al doctor Guillermo Izaguirre por la presencia, gracias a Maribel, gracias a Henry Molina de su casa que nos estuvo ayudando. Dios los bendiga y hasta entonces.